Y hoy vamos a aprender cómo crear una página web completamente desde cero. Vamos a aprender a utilizar CSS Grid y vamos a empezar a subir nuestra página a un servidor gratuito como lo es GitHub Pages, a un hosting gratuito. Y también vamos a comprarle un dominio customizado y vamos a subir nuestra página a ese dominio, vamos a redireccionarlo. Es decir, vamos a crear una página bastante sencilla pero real. Voy a mostrarte qué es lo que hace la página. Aquí tenemos nuestro header, está compuesto por un logotipo, un título y un texto. También tenemos una sección de servicios, unas par de secciones en donde vamos a mostrar el texto de ejemplo. Todo esto va a estar creado con las grillas de CSS. Y finalmente un footer. Como ves, la página no tiene mucho de interesante, no es algo del otro mundo. Vamos a agregar pequeños efectos como en este caso este efecto blur a nuestro header. Y también obviamente vamos a hacer responsive nuestra página. Vamos a hacer que se vea bien tanto en dispositivos móviles, tanto en su tamaño portrait como en su tamaño de landscape, es decir, en su manera horizontal de los sitios web. Y para finalizar vamos a comprar un dominio en Namecheap, vamos a subirlo a GitHub Pages y de esta manera tendremos nuestro sitio web funcionando realmente, subido a un hosting con un dominio. Para eso necesitas conocer HTML, CSS y vamos a utilizar Visual Studio Code como editor de código. Todos estos temas que te estoy mencionando ya los he explicado en otros cursos o videos anteriores, así que te los voy a dejar en la descripción. Así que si estás interesado en crear una página real y subirla a un hosting más un dominio, pues vamos a empezar. Antes de empezar a escribir código y todo aquello, te voy a comentar que todo el código que vamos a escribir el día de hoy está subido en mi GitHub. GitHub es solo un sitio web que te permite subir código y compartirlo. Y aquí está el código de nuestro pequeño sitio web que vamos a crear el día de hoy. Aquí hay un screenshot y también vas a encontrar las imágenes que voy a utilizar en este ejemplo. Es decir, voy a utilizar un fondo y un logotipo. Para que no estés buscando las imágenes puedes ir directamente aquí en GitHub y simplemente aquí ves la imagen, das un clic derecho, guardar imagen como y vas a obtener las imágenes. Todo esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, crear este proyecto completamente desde cero. Y luego vamos a subirlo con GitHub Pages. Así que por ahora vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Voy a minimizarlo y vamos a ir al escritorio. Vamos a crear una carpeta nueva para todo nuestro proyecto. Y en mi caso lo voy a llamar Landing Tree. Aunque puedes colocarle cualquier nombre que gustes. El nombre de tu empresa, la página de la persona que vas a desarrollarla, etc. Vamos a arrastrar al editor de código. En este video voy a utilizar Visual Studio Code. Pero si tú utilizas otro editor, siéntete libre de hacerlo. Visual Studio, Sublime Text, Atom y cualquier otro editor más. Lo voy a utilizar porque aquí yo tengo un plugin que me permite poder abrir un servidor en vivo. Si escribo, voy a escribir Ctrl+P y escribo Live Server. Observa que aquí en la primera opción me dice Live Server Open with Live Server. Lo que hace esta opción es abrir un servidor en un puerto. Esto es muy parecido a los servidores de Apache, por ejemplo, que tú puedes instalar con SAM, WAM o MAMP. Esos servidores de PHP, pero en este caso este servidor está escrito con Node.js y no solamente sirve para abrir nuestra página, sino que también escucha por los cambios que vamos haciendo. Es decir, vamos a crear un HTML, por ejemplo, y si yo aquí coloco una estructura básica de HTML5, le coloco un título, por ejemplo, vamos a llamarlo Landing Tree. Vamos a guardarlo, refrescamos, y esta es la única vez que vamos a refrescar, porque luego cuando escribamos código y vayamos guardando, vamos a ir viendo los cambios en tiempo real. Vamos a ir viendo cómo va apareciendo los cambios sin la necesidad de refrescar la página. Y es por eso que lo voy a utilizar. Pero no es necesario de nuevo. Si te gusta a ti otro editor, simplemente utilízalo. Así de sencillo. Muy bien. Entonces, tengo un HTML básico. Voy a empezar a crear toda mi página. Voy a empezar a crear las secciones, la cabecera, el footer, las secciones principales. Y todo esto vamos a estilizarlo obviamente con CSS. Y voy a utilizar las grillas que nos provee las últimas versiones de CSS, que es algo así como las columnas de otros frameworks, pero viene de manera nativa. No es nada complicado en realidad, así que vamos a... Aunque no sepas de qué se trata, vas a ver que cuando estemos desarrollando se va a hacer más sencillo. Muy bien, vamos a empezar entonces. Voy a crear un comentario primero que diga... vamos a colocarle header, vamos a empezar por la cabecera obviamente. Y aquí vamos a crear una etiqueta header. Dentro de esta etiqueta vamos a colocar el contenido, pero en mi caso, si ves la plantilla que vamos a crear, todo el header es en realidad una imagen. Es una imagen que vamos a tener que descargar. Por suerte ya está con el color y todo, y tiene un efecto de blur. Es decir, cuando nosotros no estamos posicionando el cursor encima de la pantalla, la imagen se ve bien,
pero el texto se ve desordenado, el texto se ve como distorsionado. Esto vamos a verlo cuando escribamos el código, así que vamos mejor a ello. En el header vamos a crear el contenido. El contenido podríamos colocarlo en un div y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a decir que vamos a crear un div y este div tendrá una clase llamada header content, del contenido del header. Puedes nombrarlo como tú gustes, pero te recomiendo que lo hagas exactamente igual a lo que yo estoy haciendo para que luego no tengas ningún problema. Muy bien, y eso sería el contenido. Aquí iría tanto la imagen del logotipo como el texto, el título y el pequeño párrafo. Es decir, la imagen, el título y el párrafo. Entonces vamos a crear esos tres elementos. Primero la imagen. Y para ir avanzando vamos a traernos la imagen. Voy a crear una carpeta aquí, una carpeta llamada img, que contendrá las imágenes obviamente. Y vamos a abrirla, vamos a darle clic derecho, mostrar en explorador, en el explorador, creo que es, claro. Aquí abre la carpeta y aquí es donde vamos a guardar nuestra imagen. Muy bien, para hacerlo es muy simple, vamos a ir aquí en IMG, vamos a ir aquí en logo y esta imagen es la que yo quiero poder guardar. Quiero guardar en mi proyecto, entonces le doy clic derecho, guardar imagen, como, y se va a abrir la ventana típica en donde vamos a seleccionar nuestro proyecto, vamos a ir a la carpeta IMG y vamos a colocarle exactamente el mismo nombre, logo.png. Le damos guardar. Y ahora en nuestro proyecto tenemos la imagen. Muy bien, esta es la imagen que voy a utilizar, el logotipo. Esta es la imagen que voy a llamar. Le voy a decir desde la carpeta IMG selecciona el logo.png. El texto alternativo le voy a llamar fastlogo. Esto es simplemente para en caso no cargue el logotipo correctamente. Y a continuación vamos a colocar los dos párrafos, el título y el párrafo. El título voy a colocarlo en un... podría ser un H3. Vamos a colocarlo en un H3. Que diga, por ejemplo, Fast Landing Page. Y puede tener de nuevo cualquier otro nombre. Pero luego, como voy a estilizarlo, voy a colocarle una clase. La clase puede ser cualquiera, pero voy a colocarle una clase title. De esta manera, luego esta clase la voy a poder reutilizar en cualquier otra parte de mi aplicación. Recuerda que en un sitio web podemos tener muchos títulos. Entonces esto de reusar una sola clase muchas veces sirve bastante. Ahora, no solamente el título, también quisiera un párrafo. Muy bien, entonces voy a crear una etiqueta P y vamos a colocarle una clase text exactamente con la misma lógica del título, es decir, que al igual que el título, en nuestra página vamos a tener muchos títulos, también podemos tener muchos párrafos. Y muy bien, el párrafo vamos a colocar un loren de, no lo sé, un loren de 15, por ejemplo. Guardamos, vamos a nuestra página, y así es como está luciendo, una imagen, un título y un párrafo. Con esto tenemos nuestra cabecera, obviamente no luce nada bien, y sobre todo vamos a tener que colocarle un fondo y el espaciado, pero al menos ya tenemos nuestra cabecera. Vamos a continuar, así de sencillo. Vamos a continuar con la parte de servicios. La parte de servicios es esta sección con tres iconos. Con tres iconos que básicamente son los supuestos servicios que yo daría. Por ejemplo, tengo un canal de YouTube, un blog y un sitio web. Son iconos aleatorios, pero estos iconos vienen desde Font Awesome, que es una biblioteca para poder agregar fuentes, iconos. Llamamos una clase de CSS y tenemos iconos. Y el resto son títulos y párrafos. Este también es un título, un H tal, un H3 podría ser. Pero vamos a traernos esta biblioteca que nos da las fuentes, los iconos. Para hacerlo vamos a abrir una pestaña. Vamos a ir a una pestaña y vamos a escribir fontawesome.com. Esta es la página que nos provee la biblioteca. En sus últimas versiones Font Awesome tiene una versión pagada y tal, pero todavía podemos utilizarlo gratuitamente. Tiene una versión free, por así decirlo. Vamos a ir en esta sección donde dice How to Use. Damos un clic. Y aquí vamos a ver una CDN, que es simplemente un enlace de internet. Entonces, esta es la forma más sencilla. También podríamos descargarlo y llamarlo exactamente igual como cualquier otro archivo CSS en nuestra cabeza. Pero vamos a utilizar la CDN. Entonces vamos a copiar esto de aquí. Vamos a escribir aquí debajo del título un comentario. Font Awesome. Y debajo vamos a pegar la CDN. Control V, guardamos. Y por ahora si vamos a nuestra página no tenemos nada nuevo. Pero vamos a escribir esa sección. Vamos a escribir aquí debajo una sección llamada servicios, por ejemplo. Services. Y debajo vamos a crear un section. Podría ser un div, pero recuerda que a mejor etiquetas HTML utilices, como por ejemplo el header, el section, estás escribiendo mucho mejor tu proyecto o tu parte de tu sitio web. Aquí vamos a colocar una clase para estilizarlo de nuevo. Vamos a llamarlo services, o podríamos llamarlo en singular. Y también vamos a colocarle una clase que vamos a crear dentro de algunos minutos con el CSS llamada Text Center. Este también tiene una lógica parecida al title y al text. En nuestro proyecto vamos a tener muchos textos
Y quizás en muchas partes vamos a querer centrarlos. Entonces, para no estar alterando uno a uno, creo una clase general y a todos los textos que quiero centrarlos simplemente le agrego esta clase. Y a los que no, no les agrego, así de sencillo. Muy bien. El section vamos a dividirlo en 3 partes, si recuerdas. Si lo ves aquí, vamos a dividirlo en 3 partes. Pero primero tengo que colocarle un título. Entonces vamos a crear esto, que sea un H3. Vamos a decirle H3 y vamos a decirle Services. Este Services es el título, pero recuerda que había creado una clase llamada Title, entonces también se lo voy a dar. Class Title. Y debajo del Services tenemos estas 3 secciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en CSS últimamente tenemos grillas. Algo así parecido a los frameworks. Si has utilizado alguna vez un framework como Bootstrap, o Foundation, o Pure CSS, o Bulma, o Materialize, todos estos frameworks tienen columnas. Es decir, poder dividir una fila, poder dividir una línea, un contenido como es aquí, en 3 partes. Por ejemplo, podría ser una columna de 1, una columna de 1, o si el framework se compone de 2 columnas, podría ser una columna de 4, de 4 y de 4. En fin, en este caso vamos a utilizar simplemente, como te digo, las grillas de CSS. Pero vamos a tener que hacerlo desde el código de CSS. Así que por ahora simplemente vamos a nombrarlos. Vamos a decir, voy a crear un div. Esto también perfectamente podría ser un article, pero vamos a dejarlo lo más sencillo posible. Un div. Y vamos a crear una clase llamada container. Esa clase container será para centrar un poco el contenido, para que no esté pegado hacia los lados. Y el container, a su vez, no solamente va a centrarlo, sino que va a ser digamos, valga la redundancia, el contenedor de la grilla. Y vamos a crear una grilla de 3. Es decir, vamos a crear una grilla con separaciones de 3. Pero vamos a decirle, por ejemplo, que este servicio tendrá una columna, otra columna y otra columna. Es decir, cada uno ocupará una sola columna. Entonces, primero vamos a crear otro div. Y este div, bueno, voy a crear el div. Y aquí adentro vamos a colocar el contenido. ¿Qué es lo que necesitamos? Un icono, un título y un párrafo. Entonces, exactamente igual. El icono en este caso no es una imagen, es una etiqueta i. Así que esa etiqueta i, ¿de dónde la traemos? Desde Font Awesome. Por suerte, en su propia página, si quieres buscar otro icono distinto, ve simplemente a la sección de Icons. Y esto carga un poquito simplemente para cargar todos los iconos de ejemplos. Y tiene un buscador, eso es lo más importante. Si quieres un icono con alguna palabra, no lo sé. Quieres, por ejemplo, colocar un servicio de, no lo sé, buscar, por ejemplo, busca search. Y te da un icono de una lupa que está muy relacionado con esta palabra. Quieres un icono de map. Y aquí te da estos iconos de ubicación. También puedes utilizarlo. Si quieres utilizar cualquiera de estos, por ejemplo, aquí estos salen como no seleccionables porque son pro, es decir, tienes que pagar una licencia para utilizarlos. Estos son libres, los que sí estás viendo con colores son libres. Puedes utilizarlo gratuitamente. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, seleccioné uno al azar. Esto carga, dependiendo si es la primera vez que visitas el sitio o si tienes una conexión de internet mucho más rápida, va a cargar mucho mejor. En fin, como yo ya sé qué iconos he utilizado, de hecho aquí lo estás viendo, este es un icono llamado YouTube, este es un icono llamado Blogger y este es un icono llamado WordPress. Aquí te estoy mostrando, este es el icono que seleccionamos. Aquí arriba vas a ver la selección, dice clic para copiar HTML. Le das un clic, vamos a quitar este por ahora. Vamos a pegar el que nos está dando la página para mostrártelo simplemente. Guardamos, vamos a nuestra página. Esto carga la primera vez, no sé por qué está cargando tanto, la verdad. Muy bien, aquí está el icono. Este es el icono, no luce bastante grande como el tamaño digamos, de como luce nuestro sitio web, pero podemos cambiar el tamaño. Esto tiene otra clase, fa-por ejemplo 10x, para aumentar el tamaño 10 veces. Y observa que automáticamente cambia, simplemente agregándole una clase, 4x, y así puedes ir jugando con los tamaños. En este caso, yo voy a utilizar este otro icono, no este icono de aquí, no un marcador, era tan solo para mostrártelo, sino voy a utilizar un icono de YouTube. El icono se llama FAB, FA YouTube. Guardamos y aquí está, este es el icono. Pero también para cambiarle el tamaño voy a colocarle FA-5x. Muy bien, este es el icono y debajo recuerda que debajo del icono teníamos un título. Vamos a colocarle aquí un H3 que diga YouTube, por ejemplo. Y debajo vamos a crear un texto. Puede ser una etiqueta P. De nuevo, para llenarlo vamos a utilizar una clase de... No una clase, sino un Loren. Un texto de ejemplo con... ¿Cuántas palabras más o menos son? Supongo que serán como unas 10. Guardamos. Y más o menos así. Creo que son como unas 15 probablemente. Loren 15. Y muy bien, esto creo que queda mejor.
Ok, entonces aquí tenemos nuestro texto y luego lo vamos a estilizar obviamente. Pero recuerda que este div, al estar todos estos elementos dentro de un div, esto ya es una columna, así de sencillo. Esto, la grilla lo separa como en una columna de uno. Es decir, que si nosotros creamos tres elementos, vamos a crear otro más y otro más. Cada uno de estos cada uno de estos elementos va a formar una grilla de tres. Columna de 1, columna de 2, columna de 3. Guardamos y por ahora obviamente van a estar uno debajo del otro porque aún no existe el estilo. Pero ya luego lo vamos a ver. Lo que vamos a aprovechar es en cambiar los iconos. Entonces vamos a escribir aquí blog, aquí website o sitio web. Y aquí vamos a cambiar simplemente el texto que queremos mostrar, perdón, el icono. Aquí vamos a colocarle blogger y aquí vamos a colocarle WordPress. Guardamos y vamos a ver si lo obtenemos. Muy bien, aquí están los iconos. Ok, vamos a continuar con la otra parte. Este es muy parecido al anterior, solo que en caso de dividirlo en tres partes, vamos a dividirlo tan solo en dos. Y lo mismo para el otro, solamente, es decir, vamos a crear una vez un par de clases y luego la vamos a reutilizar. Y en este caso, finalmente vamos a crear el footer. Pero vamos a continuar con estos dos. Son columnas de dos. Entonces aquí tenemos el service, vamos a minimizarlo. Con esta parte del editor puedes minimizarlo. Y debajo vamos a crear esta otra parte de los... No recuerdo cómo se llama, creo que le había colocado about. Este es about. Este sería como, no lo sé, programming o algo. Vamos a colocarle about simplemente, para simplificarlo, no es necesario complicarnos las cosas. Muy bien, aquí vamos a colocarle un section. También, porque es otra sección de mi página principal. Esta sección podríamos colocar una clase si queremos estilizarlo y tal. Por ejemplo, luego podríamos crear una clase llamada, no lo sé, background white. Y todas las clases que tengan esa clase background white podría tener color de fondo blanco. Este podría ser un background dark, por ejemplo. Y de esta manera podría reutilizarlo en otras partes de mi aplicación. En este caso, como quiero mantenerlo simple, vamos a decirle aquí una clase. Bueno, voy a escribirlo bien. Una clase que se llame bg-light. ¿Por qué? Porque el about, el primer elemento es blanco, el fondo. Entonces, luego voy a crear esta clase que va a colorear o colocar el fondo de color blanco. O quizás es un color, una variación de un color blanco. Ya lo vamos a ver. El BG Light es tan solo para colocar el fondo, pero luego quizás quiero estilizar el padding y todo aquello. Entonces por si acaso voy a colocar una clase about. Adentro del section voy a colocar lo que necesitamos, dos columnas. Un div para el icono y otro div para un título y un texto. Entonces exactamente igual como habíamos hecho con el section, que habíamos tenido una grilla. Entonces vamos a separarlo también. Vamos a crear un div con una clase container. Esta clase container de nuevo es para colocar un espaciado dentro del contenido. Pero como en este caso quisiera que todos los textos que estén dentro estén centrados, es decir, el título está centrado, el párrafo está centrado, voy a crear una clase que habíamos hablado ya antes llamada TextCenter. Y adentro voy a colocar las dos separaciones, es decir, los dos div. Pero para que se separen en grillas voy a crear una clase llamada, si antes la había llamado a la grilla grid-3 para separar en tres partes, esta clase voy a llamarla grid-2. Luego lo voy a crear. Y aquí adentro voy a crear dos div. Estos dos div son para separar las columnas. Primera columna, segunda columna. La primera columna en realidad no necesita ninguna clase, etcétera, porque lo único que voy a hacer es crear un icono. Obviamente podría agregar una clase para centrado. Creo que vendría bien, entonces vamos a agregar una clase center. Y aquí en la clase del icono, este icono se llama code, vamos a escribirlo aquí, FA-code. Y recuerda que es un poco bastante grande el icono, entonces voy a colocarle un tamaño de 10 veces, FA-10x. Guardamos, nos vamos al código, bajamos un poco y aquí está el icono. Al lado va a ir este título y este párrafo, entonces aquí vamos a colocarle un H3 quizás o un H4, dependiendo de lo que quieras, qué tipo de texto quisieras utilizar. En este párrafo vamos a colocarle una clase, perdón, el título vamos a colocar una clase, title, y aquí vamos a colocarle programming courses. Y debajo el contenido de este supuesto título, una etiqueta P con un loren de cuánto, será 20 probablemente. Guardamos y esto sería todo. Tenemos la primera sección y la segunda. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro pequeño título y párrafo. Pero luego la siguiente sección
Es muy parecida, solo que está invertido. El primer párrafo está a la izquierda y el icono está a la derecha. Pero son dos columnas. Entonces es prácticamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Vamos a copiar esto de aquí. Con el título vamos a copiar about. Y vamos a colocarle about to. About 2, por ejemplo. Y vamos a cambiar el orden simplemente. Si este div con el icono iba antes del texto, de este div que contiene el título y el texto, pues vamos a cambiarlo. Cortamos y lo pegamos después simplemente. Y todo es exactamente igual. ¿Por qué? Porque la grilla es la que se encarga de crear las columnas. Entonces, así de sencillo hemos creado esta otra sección. Finalmente, el footer, para ya luego empezar con el CSS. Entonces vamos a decir aquí, footer. El footer, vamos a crear un simple div, o bueno, no un div, sino una etiqueta footer. Y aquí adentro vamos a crear el pequeño espaciado. Pero recuerda que el footer en sí ya es un contenedor, entonces aquí vamos a crear una clase, podríamos llamarle footer. Y luego vamos a crear unas cuantas clases que habíamos creado previamente. Por ejemplo, una clase text center y un fondo. El fondo, por ejemplo, es blanco. Y recuerda que te había dicho que vamos a crear una clase llamada bglight que le coloca este color. Entonces también vamos a añadirle esta clase, bglight. Adentro vamos a crear el párrafo. El párrafo dice, vamos a ver, fastweb. Lo estoy copiando tal cual para que luego cuando veas el código se parezca lo más posible. Y luego este iconito de copyright se saca simplemente escribiendo ampersand copy, punto y coma. Muy bien, y luego 2018 all rights reserved. Muy bien, entonces tenemos esto de aquí, guardamos, refrescamos y aquí está. Entonces ya tenemos todo el contenido. Vamos a estilizarlo de una vez. Voy a mostrarte todo el código para que lo puedas luego ver. Si quieres comparar cómo está luciendo tu código con este, voy a extender esto de aquí. Muy bien, entonces así termina el código del HTML. Te lo estoy mostrando simplemente para que en caso estás escribiéndolo, quieras compararlo todo. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con el CSS. Vamos a escribir una carpeta llamada CSS. Y aquí adentro vamos a crear nuestro archivo principal. Vamos a llamarlo style.css. Puede tener cualquier nombre, pero colócale el nombre que le estoy colocando para que luego no tengas ningún problema en cuanto a no estar leyendo el archivo, etc. Muy bien. Vamos a requerirlo o instanciarlo o agregarlo a la cabecera. Vamos a escribir aquí CSS Custom, mi CSS personalizado. El link vamos a colocarle dentro de la carpeta CSS, hay un archivo style.css. Para probarlo vamos a escribir aquí en el body un background de color negro, por ejemplo. Guardamos y así de sencillo ya está enlazado a nuestro CSS. Por ahora vamos a ir cambiando algunas cosas. En el body, por ejemplo, podríamos colocarle un color no directamente negro, sino con una pequeña especie de transparencia. Un color RGBA, por ejemplo. Entonces vamos a cambiar este background de esta manera y vamos a colocar RGBA 0,0,0. Este es el color negro. Pero luego la opacidad. Vamos a colocarle una opacidad de 0.9. Guardamos. Y observa que luce algo distinto. Es un color oscuro, pero no es opaco completamente. No es un color entero. Entonces debajo vamos a crear resetear prácticamente los márgenes que da el navegador. Por ejemplo, aquí ves unos pequeños rellenos. Vamos a quitárselos. Margin 0. Y muy bien, y se van. Ahora vamos a agregar fuentes y colores. Primero el color de todos los textos. Como el fondo es oscuro, obviamente todas las letras van a ser claras. Entonces vamos a colocar color FFF, que es un color blanco. Muy bien. Y recuerda que las fuentes son también, los leen como textos. Entonces también son afectadas por esta clase del color para los textos. Y luego vamos a agregar una fuente. Para agregar una fuente vamos a ir a Google Fonts. Y simplemente yendo a la sección de búsquedas. En Google Fonts vamos a seleccionar una fuente. Puedes seleccionar la que guste. Yo voy a seleccionar una llamada Open Sans, que está por aquí al inicio. Aquí está. Simplemente le das en el más, se abre esta ventanita, se la seleccionas y te da dos cosas importantes: el enlace y cómo agregarlo a tu CSS. Así de sencillo. Copias el enlace. Este enlace tiene que ser leído por un HTML, así que vamos a colocarlo aquí arriba del custom CSS. Vamos a decirle Google Fonts. Voy a escribirlo bien. Google Fonts. Y debajo voy a colocar la fuente. Entonces, para utilizarlo vamos a copiar esta línea de aquí y lo vamos a agregar al body. Guardamos, vamos al landing page y así de sencillo cambió toda la fuente de todo mi sitio web, porque el body es el que contiene todo.
Muy bien, entonces este es el código para el cuerpo de mi página. Pero vamos a continuar con la cabeza, perdón, con el header, con la cabecera. El header, que es en minúscula. Creo que lo había colocado esta clase, vamos a verlo. No hay ningún problema. Aquí está, es un etiqueta header, no una clase header. Muy bien, la etiqueta header adentro tiene una clase llamada header content. Y este header content es el encargado de tener la imagen de fondo y adentro está el contenido. En cuanto a si podríamos agregar una clase al header, también podríamos hacerlo. Y de hecho vamos a hacerlo, vamos a agregar una clase directamente. Class header. Vamos a agregar el class header y aquí también sería una class header. Muy bien. Dentro del class header lo que yo quiero es que aquí insertar una imagen. Esta imagen sería el fondo. Obviamente aquí iría la dirección de la imagen. Y luego iría el contenido del texto, el párrafo y tal. Lo vamos a centrar también. Pero por ahora, ¿cómo agregamos esta imagen? Por suerte en CSS nosotros tenemos una pseudo clase llamada after, que nos permite poder colocar contenido después de este elemento, after. Y aquí vamos a colocarle el background. De nuevo, en este caso no va a ser una imagen, no va a ser un color de fondo, sino va a ser una imagen, background image. Y aquí vamos a colocarle la URL. Y la URL viene desde la dirección en donde podríamos encontrar la imagen. En este caso no voy a utilizar el logotipo como fondo. Entonces vamos a ir de nuevo al código que te había mostrado. Incluso puedes utilizar tu misma imagen. Hace bastante tiempo yo grabé un video en donde hablaba de los recursos que puedes encontrar para desarrollar. O por ejemplo yo utilizo varias páginas para encontrar imágenes y tal. Y ya lo había mostrado en ese video. Te lo voy a dejar en la descripción para que le eches un ojo. Muy bien. Entonces yo tengo una imagen llamada headerbg.jpg. Eso está en esta carpeta. En la carpeta img. Aquí está la carpeta header-bg.jpg. Clic derecho, guardar imagen como. Vamos a darle aquí simplemente. Y vamos a seleccionarlo. Como estoy en la carpeta CSS y en el archivo style, voy a tener que subir un nivel. Y luego entrar a la carpeta img y finalmente el archivo. Es decir, subo un nivel. Entro a la carpeta img y tomo el archivo header-bg.jpg. Aquí para que funcione todo esto como una especie de contenido, vamos a colocarle content. Con este valor vacío y vamos a escribirle aquí el tamaño. Como quiero que la imagen ocupe todo prácticamente, vamos a decirle, de hecho voy a colocarle aquí debajo, background size, voy a escribirlo bien, size cover. Muy bien, esto va a, digamos, tomar la imagen y colocarla en el máximo tamaño del elemento. Y para que ocupe tanto el alto del 100% o el alto del dispositivo, vamos a colocarle un height 100bh. Y el ancho muy parecido, el 100%. Guardamos y con esto tendríamos una... vamos a ver cómo queda. Con esto tendríamos la imagen, pero tenemos un asunto. El header no lo está leyendo por alguna razón. Vamos a ver de qué se trata. Content, height... Claro, en este caso vamos a agregarle el display block. Display block. Y en este caso lo estamos viendo, pero como está en un bloque, está justo al lado del contenido. Esto lo vamos a alterar su posicionamiento, pero al menos ya tenemos la imagen. Muy bien, entonces tenemos la imagen, quisiera que esté centrado todo esto. Y el logotipo, bueno, junto con el logotipo, porque todo esto de aquí es el contenido. Entonces, ese es el display block. Para ir agregándolo y para ordenar un poco la imagen, vamos a colocarle también otras clases para el background, por ejemplo, que no se repita. Background, creo que es background repeat, no repeat. Este es para que la imagen abarque el 100% y no se repita luego. El position también vamos a colocarle un background positioned. Vamos a colocarle background position center. Y con esto creo que estaría en cuanto al tamaño de la imagen. Pero recuerda que te había mencionado de un efecto blur, un efecto distorsionado. Si vemos la imagen de landing, bueno, de cómo luce la imagen, observa que la imagen está como distorsionada del fondo. Eso es lo que queremos, entonces vamos a colocarle ese efecto. Para hacerlo no necesitamos editar la imagen, simplemente con una clase de CSS. Es un filtro, entonces vamos a decir filter. Y el filtro se llama blur.
Y como parámetro recibe, por ejemplo, una especie de distorsión en píxeles, 10 píxeles, por ejemplo. Ahora, esto podría variar de navegador en navegador. En este caso, para asegurarnos, vamos a colocarle el prefijo de WebKit, del prefijo del navegador. Entonces vamos a colocarle aquí, -WebKit, vamos a escribirlo bien, -filter. Y esto vamos a colocarle exactamente lo mismo, el blur, 10 píxeles. Estos son solo para que compruebe que está en Chrome y luego pueda ser soportado este elemento. Puedes agregar los otros prefijos para los otros navegadores, no hay ningún problema. Y para que el cambio no se vea brusco, vamos a agregarle una transición. Porque luego, recuerda que te había dicho que cuando posicionemos el cursor encima de este contenido, va a cambiar el efecto. Entonces, para que no sea un cambio brusco, vamos a agregarle una transición, un transition. Y vamos a colocarle un tiempo. Podríamos colocarle todo el que queramos. Vamos a colocarle un hold de 1000 milisegundos. Entonces con esto tenemos una transición que aún no lo vamos a ver, pero vamos a probarlo. Recuerda que para que todo esto funcione tenemos que colocar este elemento aquí adentro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a tener que alterar ese contenido. El contenido se llama header content. Entonces vamos a seleccionar ese estilo. Header-content. Incluso podríamos agregarle antes de esto la clase header para que esté un poco más, digamos, enfocado y tal. Podemos seleccionarle el elemento, pero con esto va a funcionar porque no hay otro elemento igual. Entonces vamos a colocarle aquí position absolute para que el contenido no esté en bloque, para que esté uno encima del otro, sino estén prácticamente uno dentro del otro. Y aquí vamos a tener que ordenarlo. Vamos a decir z-index 1 para que pase hacia adelante. Y a continuación vamos a colocar la posición para que esté centrado. Vamos a colocarle aquí un top 10%. Luego vamos a colocarle aquí un left del 50% para que ocupe la mitad o la posición de mitad del contenido. Para que se centre, en otras palabras. Y luego vamos a agregar un pequeño margen top y margen left. Esto lo he probado para que luzca. Puede variar en tu tamaño de pantalla. Luego lo puedes arreglar, no hay ningún problema. Margen top. Y vamos a colocarle aquí un tamaño de, por ejemplo, 105 píxeles. Y un margin left de 145 píxeles. Vamos a ver cómo queda. Y está por aquí, pero para que todo esto se ordene, para que esté centrado, porque prácticamente está empezando a partir de la mitad, vamos a colocarle aquí una clase del text-aligned center. Este es simplemente para el texto que está dentro del contenido. Y el width, el ancho, un ancho vamos a colocarle de 300 píxeles. Con esto tendríamos definido el contenido en sí, pero para que sea una especie de cuadrado y tal, vamos a colocarle un 350 píxeles. Con esto observa que el contenido como que tiene un alto y un ancho definido. Entonces ahora necesitamos simplemente ordenarlo. Bueno, aquí no sería margin left 145, sino menos 145. Para que se coloque un poco un valor negativo. Es por eso que salía tanto a la derecha. Muy bien. Con esto está un poco, digamos, centrado. Pero para agregar el efecto de blur en sí, tendríamos que agregar también aquí esta transición. Entonces vamos a colocarle aquí un transition. Esto luego lo vamos a alterar con un hover, pero al menos el transition vamos a colocarle exactamente igual. All 1000 milisegundos. Entonces, ahora para agregar el efecto vamos a ir aquí en el header after y vamos a crear también una clase para el header para agregar esta, digamos, este pseudo clase del hover, es decir, cuando el cursor esté posicionado encima del elemento. Y aquí vamos a colocar simplemente una clase que va a alterar el contenido, el header content. Entonces voy a decirle header hover, header content. Y aquí debajo voy a alterar simplemente el blur. Es decir, por defecto vamos a colocar aquí un filter que es el blur sea, por ejemplo, de 20 píxeles. Bueno, 20 es mucho, 2 píxeles simplemente. 2 píxeles. Y luego vamos a colocar exactamente igual como hicimos con el otro efecto del soporte para el navegador. Exactamente igual, 2 píxeles. Muy bien, con esto lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la imagen distorsionada y el fondo también se ve exactamente igual. Esto yo es lo que quisiera alterar. Cada vez que un usuario posiciona el cursor, quisiéramos cambiar esto. Entonces aquí, antes de todo esto, vamos a decir header, exactamente igual con el hover,
pero en este caso vamos a alterar después del after, es decir, el fondo, el background. Y este after va a ser lo mismo, lo único que va a hacer es quitarle el filtro a 0, es decir, ya no colocarle ningún blur. Vamos a colocarle 0, 0, guardamos. Y esto es lo que hace ahora. Por defecto, se puede leer el título, la imagen, el título y el párrafo. Pero cuando posiciono, esto tiene un efecto de blur y luego el fondo es más bien visible. Observa que cambio y simplemente cambia por el efecto del hover. En este caso estoy posicionándome aquí en el contenido y el fondo no se ve. Ahora me salgo de la selección y por el contrario el título es el que cambia. Y hay una pequeña transición simplemente por ese CSS que habíamos agregado. Muy bien, entonces el header en sí ya está, pero vamos a agregar algo. El título quisiera que se vea un poco mejor, que sea un poco más grande, y el párrafo quizás también podríamos cambiar su fuente. Muy bien, entonces vamos a continuar con el header content. Header content. Y aquí vamos a cambiar el título. Recuerda que habíamos hablado acerca de colocar un título reusable para el resto de nuestro sitio web. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a alterar entonces por ahora el logotipo. En el HTML recuerda que teníamos aquí una imagen logo. De hecho voy a crear una clase logo. Y aquí vamos a alterar esa imagen. Voy a cambiar el tamaño simplemente. Voy a colocarle un height, por ejemplo, de 100 píxeles. Y un width de 100 píxeles. No un window, sino un width de 100 píxeles. Exactamente igual. Guardamos. Y aquí vemos la imagen. Puedes cambiar el tamaño si gustas. No hay ningún problema. Pero al menos por ahora se ve distinto. Muy bien. Entonces, con esto tenemos la imagen. O de hecho creo que la imagen del tamaño estaba bien. Vamos a quitarle la clase simplemente. Vamos a dejarlo allí. Puedes cambiar luego. En mi caso antes lo veía mejor. Creo que así se ve mucho mejor con este tamaño del logotipo. Muy bien, entonces vamos a dejarlo así. Lo que sí vamos a alterar es el título. El título, y recuerda que también teníamos una clase llamada text. Title y text. Que está utilizada en varias partes de nuestra aplicación. Entonces, el título, ¿qué es lo que vamos a cambiar? Bueno, vamos a cambiar la fuente. Entonces, como quiero otra fuente, voy a ir a Google Fonts y voy a seleccionar una fuente nueva. A esta fuente la puedes encontrar con Oswald. Aquí está. Simplemente lo seleccionas. Aquí está la fuente, exactamente el mismo proceso que hicimos anteriormente. Vamos a la cabecera, lo pegamos debajo. Y vamos a utilizar esta fuente de aquí, Oswald. Copiamos, vamos al CSS y pegamos. Muy bien, entonces ya tenemos la fuente. También quisiera cambiar el tamaño del texto, el tamaño del título, porque recuerda que los títulos siempre resaltan un poco más. También podrías luego agregar más fuentes, pero recuerda que por lo general es recomendable colocar máximo 2 fuentes para que tu página no se demore mucho en cargar. Font size, vamos a colocarle aquí 2 rem, por ejemplo, de tamaño. Vamos a ver cómo luce. Y el título ha cambiado. Observa que ahora de esta manera luce el título. Podrías quitar el padding y tal, pero creo que así luce un poco mejor. En cuanto al logo, vamos a dejarlo así simplemente. Muy bien, entonces aquí está nuestro header. Ahora vamos a continuar con las otras secciones. En cuanto al texto también podrías cambiarlo. Vamos a cambiarle simplemente su line height. Vamos a colocarle aquí en este caso 1.7 por ejemplo. De interlineado 1.7. Y también vamos a cambiarle el margin. El margin top, porque de esta manera, margin top, para que se pueda separar un poco de el título. Aunque ya tenía una pequeña separación, pero luego lo puedes cambiar. Muy bien, entonces le hemos colocado un rem. Tenemos el texto, tenemos el título. Vamos a continuar con la otra sección, el services. El service en sí puedes luego cambiarle el color de fondo, es por eso que tiene esta clase. Pero en este caso, lo único que voy a alterar es el container. El título, de hecho, si bajamos un poco, ya tiene esta clase que luce con esta fuente. De hecho, todos lo tienen, como ves aquí. Porque de nuevo era una clase reutilizable, entonces afecta a muchos elementos de nuestro sitio web. Vamos a continuar con el container entonces. El container vamos a darle un ancho, un width de 960 píxeles, que es un tamaño bastante grande y que prácticamente de esta manera definimos el contenedor o el tamaño máximo de nuestro sitio. Vamos a decir que todo el contenido estará centrado, un margin auto. Y con esto, si podríamos, bueno, vamos a refrescar de hecho. Vamos a refrescar, vamos a verlo. Y en este caso el contenido está un poco centrado. Y simplemente porque está
el tamaño, el máximo ancho de nuestro sitio web es de 960. Muy bien, el services en realidad no luce centrado, quizás porque no está dentro del mismo contenedor. Lo podríamos colocar adentro, o también para probar algo nuevo podríamos crear una clase. Vamos a dejarlo así por ahora, vamos a terminar con el container. Vamos a agregarle un overflow hidden. Un overflow hidden. Vamos a encontrarlo por aquí. Y vamos a agregarle también la clase que nos permite poder agregarle un espaciado interno, el padding. El padding vamos a colocarle de arriba y abajo, por ejemplo, de arriba y abajo que sea de 4 rem y a los lados de 1 rem. Con esto tenemos un pequeño espaciado interno. Muy bien, ahora para centrar un poco esto, vamos a crear otra clase. Vamos a crear una clase, no lo sé, llamada TextCenter, por ejemplo. Text-center. Esta clase de TextCenter lo único que hace es un TextAlignCenter. Y vamos a agregarle también un pequeño margen, un margen automático en todo caso, margin auto. Vamos a agregarlo aquí en el título. De hecho, esto ya estaba agregado en el TextCenter de arriba, es por eso que como la clase no existía. Muy bien, entonces está centrado nuestro título. En cuanto al footer, como también tiene la misma clase, pues también se centra. Muy bien, entonces tenemos el contenido centrado, pero la grilla aún no existe. Vamos a crearla. Antes del TextCenter, o podrías colocarle un mejor orden en tu caso, vamos a crear las grillas directamente. Recuerda que teníamos dos grillas, dos separaciones. Un grid 3 para separar 3 elementos y un grid 2 para separar un elemento en mitad de pantalla. Al grid 3 le vamos a agregar una clase llamada display y vamos a colocarle la clase grid. Ahora, gracias a esto se va a poder dividir el contenido, pero él no sabe en cuántas partes lo va a dividir. Es por eso que vamos a utilizar otra clase llamada grid-template-columns para dividir el contenido en múltiples columnas. Y nosotros podemos colocar esta división de una u otra manera. Por ejemplo, si queremos que el contenido se divida en 3 partes, podríamos colocarle una fracción, una fracción, una fracción. Y esto es como decirle, el contenido va a estar dividido en 3 columnas, 1, 2 y 3. O podríamos utilizar un repeat de CSS. Podríamos decir algo como, no lo sé, vamos a decirle un repeat, una función de aquí. Y aquí adentro le vamos a dar, por ejemplo, las veces que queremos que se repita esta fracción. Y de esta manera es como nosotros le estamos diciendo, esto es lo mismo que decir 3 columnas. Con esto funcionaría. Incluso podríamos darle el tamaño de las columnas en lugar de las fracciones. Por ejemplo, quisiera que cada columna tuviera 30 píxeles, 30 píxeles o 30 píxeles. Vamos a escribirlo lo más sencillo posible, que sea de 3 fracciones. Y con esto se va a dividir. Pero con esto simplemente estamos dividiéndolo, pero quisiera que hubiera un pequeño espaciado entre estas columnas. Entonces voy a agregar un grid-gap. Y aquí voy a colocarle un pequeño espaciado entre esas columnas de 20 píxeles. Si bajamos un poco, así es como lucen. Ahora están divididas en 3 partes. En cuanto al resto de columnas, no funciona estas dos porque estas utilizan otra clase llamada grid2 que habíamos creado. Entonces el proceso es muy similar. Copiamos, pegamos, y aquí podría ser simplemente de 2. Y observa que automáticamente se ordenan. Pero en este caso, para escribirla de otra manera, como te lo había mencionado, vamos a colocarle repeat 2, un fr. Guardamos y es exactamente lo mismo. Muy bien. Entonces con esto tenemos nuestro contenido. Pero nos faltan algunas clases, como por ejemplo cambiar el color de fondo, etc. Vamos a terminar con eso. Vamos a agregar aquí debajo de estos grid. El TextCenter ya está, vamos a agregarlo después del TextCenter. Una clase llamada bglight, si recuerdas habíamos creado esa clase para determinados contenidos que quisiéramos que el fondo sea de un color X. El background vamos a colocarle un color, por ejemplo, FFF, un color blanco simplemente. Guardamos. Y ahora tenemos una división, pero en este caso, bueno, de hecho, esas dos columnas tenían la misma clase. Vamos a quitarla. Los dos about tenían la misma clase bglight. Entonces, vamos a quitarle al segundo esa clase. Muy bien, entonces esta clase ahora tiene ese bglight. Pero para que se vea el texto vamos a cambiar el color. Vamos a decir color de un color gris, 333 por ejemplo. Y luego recuerda que también teníamos unas cuantas clases contrarias. Por ejemplo bgdark, que por el contrario tenía un background oscuro. Y el color por ejemplo podría ser un 2F. Por aquí encontré un color que era 2F 3542. Muy bien. Es un color gris y si es un fondo color gris, el color del texto debería ser blanco, FFF. O un color que pueda dar la posibilidad de ver el texto a un usuario. Y muy bien, entonces con esto tenemos nuestros colores de fondo definidos, nuestras clases reutilizables.
Pero vamos a cambiar también las otras clases, por ejemplo, de los servicios. Los servicios, quisiera que tuviera, por ejemplo, un padding de, no lo sé, 2 rem y 0 arriba y abajo. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, el servicio se ve mejor de esta manera, con un espaciado más grande. Las secciones también podrías cambiar el espaciado, pero creo que de esta manera el tamaño está bien. También podrías cambiar el footer. El footer en este caso no tiene ningún espaciado y tal. Podríamos alterar su clase footer o directamente el elemento, ya que tan solo tenemos un footer en este caso. Vamos a darle un padding. Podríamos darle un padding de 2.2 rem, por ejemplo. Vamos a ver qué tal queda. Muy bien, vamos a darle ese tamaño. En cuanto al margen, podríamos alterar el margen de la etiqueta P. Vamos a decirle footer. La etiqueta P que está dentro, vamos a darle un margen de 0 para que no interfiera con el espaciado del footer. Margen de 0. Guardamos y vemos, y de esta manera quedaría. Muy bien, entonces tenemos terminado nuestro sitio, pero no es responsive aún. Vamos a seleccionar el tamaño de pantalla como si fuera un dispositivo móvil. Y bueno, de hecho vamos a disminuir esto de aquí. Muy bien, así es como luce nuestro tamaño de pantalla en pequeños dispositivos, en un dispositivo móvil normal. Entonces vamos a agregar media query para que todo esto funcione de una manera ordenada. Es decir, en caso los títulos, bueno, no los títulos, sino en caso estas secciones de aquí aparezcan una debajo de la otra. Estas pequeñas secciones del grid aparezca también uno debajo del otro. Vamos a agregar esas clases. Vamos a colocar una clase aquí para un estilo de tamaño más pequeño. Entonces aquí para hacer eso, recuerda que tenemos que utilizar media queries. Entonces decimos @media y le decimos el tamaño de pantalla que queremos soportar. En este caso voy a empezar con un tamaño de pantalla pequeño. Vamos a decirle cuando el ancho máximo más width es de 560 píxeles, que es un tamaño estándar para dispositivos móviles. Hay otro tamaño también, pero al menos ese tamaño es bastante popular. Luego puedes alterar o utilizar soporte para más tamaños. Aquí vamos a agregar, vamos a cambiar la grilla, pero recuerda que tenemos que empezar desde el inicio, por la cabecera. Vamos a cambiar el header, que no esté tan separado del tamaño de la pantalla. Entonces vamos a decir header. Y quisiera alterar el header after. Por suerte el autocompletado de Visual Studio Code ayuda bastante. Entonces voy a decirle el height ya no será del 100, sino será de la mitad, el 50. Con esto no luce muy bien. Vamos a ver cómo queda. Muy bien, se ve un poco mejor, pero vamos a cambiar también el contenido que está dentro, como el header content. Por suerte habíamos creado la clase header content. Y aquí vamos a cambiar el tamaño, por ejemplo el top. Ya no será, creo que antes era de, vamos a ver, de 10% creo que era. El header content. El header content, claro, era top 10%. Vamos a cambiarle a 5%. Y debajo, para que todo esto se vea un poco mejor, vamos a agregar un margen top. Margin top ya no será de 10, creo que también era a 5 píxeles. Vamos a ver qué tal queda. Muy bien, entonces ahora estamos ahorrando bastante espacio del tamaño de pantalla en dispositivos móviles. Y con esto tenemos la cabecera, pero está interfiriendo con el logo y tal. Entonces vamos a alterar el logo. Vamos a decir header. Header content logo. El logo vamos a cambiarle tanto su tamaño. Vamos a decirle un height y un width de 140 píxeles, por ejemplo. Un width de 140 píxeles. Vamos a ver qué tal queda. Creo que es demasiado grande aún. 120. Esto es ir probando el soporte que quieres. Muy bien, entonces con esto creo que quedaría de esta manera. Vamos a continuar ahora con el texto. El texto que está debajo del logo. Header content. El text se llamaba. El texto vamos a cambiarle simplemente. Podríamos cambiarle la fuente, pero no viene al caso porque ya una vez está cargado le coloca. Entonces vamos a decirle simplemente el display none. Vamos a quitarlo de la vista para ahorrar espacio. Entonces nos quedaríamos tan solo con la imagen. De hecho aún es muy grande la imagen. Header 100. No lo está alterando simplemente porque ahora que recuerdo le había quitado el logotipo. La clase logo. Vamos a agregarle nuevamente clase logo. Clase logo. Muy bien. De hecho entonces sí va a ir 120 o 140 creo que lo había colocado. Vamos a verlo. Muy bien, entonces quedaría así. Aquí está la cabecera. Y a continuación empezaría los servicios. Los servicios tendremos que cambiar la grilla. Si recuerdas al inicio le habíamos dicho que cada uno ocupaba 3 fracciones. Entonces ahora vamos a decirle tanto la grilla de 3 como la grilla de 2. Grid 2. Ahora el grid
o en realidad las columnas, es decir, el display grid. Bueno, el display grid no necesitamos agregarlo, sino simplemente necesitamos agregar, alterar el grid template columns a una fracción. De esta manera, cada uno estará uno debajo del otro, como lo ves aquí. Ahora ya no están al lado, sino están uno debajo del otro. Pero esto es lo que queremos cambiar, que no ocupe tanto tamaño de pantalla. Esto pasa porque en el mass width que le había agregado al container, probablemente sí, aquí es mass width y no width. Vamos a guardarlo. Y ahora sí. Muy bien, entonces así quedarían dispositivos móviles. Aquí está el header, aquí están los servicios. Y para no colocarle tanto espaciado, vamos a alterarlo. Vamos a colocarle aquí que los services, el padding, si recuerdas el espaciado que le habíamos colocado, pues lo vamos a alterar. Que sea de 1.4 rem. Y vamos a colocarle a los lados de 1 rem, por ejemplo. Para ver cómo queda. Vamos a probarlo. Aún hay demasiado espaciado. Vamos a ver qué tal queda. Vamos a quitarle un poco. Vamos a dejarle 1 rem, 1 rem. Muy bien. Vamos a dejarlo así. Tenemos espaciado aquí de los elementos y del título. Y ahora, en cuanto a las columnas de 2, observa que automáticamente aparecen de esta manera. Porque también estamos afectando a las grillas de 2. Es decir, también están ocupando tan solo un tamaño de pantalla, una fracción del tamaño de pantalla. Entonces, de esta manera se ven. Entonces, aquí tenemos cómo luce nuestro sitio en tamaño responsive. Pero también hay otra manera que el usuario puede ver este sitio, que es a través de un landscape, es decir, en tamaño, digamos, horizontal de su pantalla del dispositivo móvil. Entonces, en cuanto a las columnas de 2, se ven bien, no lucen mal, pero el tamaño del header, observa que al agregar ese tamaño, este espaciado hacia top, hacia arriba, pues también está haciendo que el contenido no luzca soportado. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a cambiar de tamaño. Son 2 líneas de código, o bueno, serían como 2 reglas. Vamos a agregar otra media query. Y básicamente esto es lo que abarca el diseño. Simplemente agregar más media queries y más soporte para el tamaño de pantalla que quieres. Vamos a agregarle aquí de nuevo un más width. Y en este caso vamos a colocarle de 560 píxeles. Y aquí adentro, bueno, no 560 píxeles, sino 500 nada más. Ya habíamos soportado ese tamaño de pantalla. Muy bien, cuando sea el máximo ancho de 500 píxeles, vamos a alterar el header content. El header content. Y aquí vamos a colocar el estilo para el título y también para el estilo del texto. Entonces vamos a decir header title, header content, text. Bueno, es una clase text. Y aquí vamos a alterar las clases de esos 2 elementos. Es decir, voy a quitarlo simplemente. Display none. Porque recuerda que lo habíamos quitado en el tamaño de pantalla anterior. Bueno, de hecho aún lo sigo viendo, no sé por qué. Header-content. Vamos a verlo. Tendríamos que quitarlo. Header content. Display none. Header content title. Header content text. Vamos a ver si realmente tiene esta clase. Header content. Vamos a ir aquí. Header-content title. Header-content text. No deberíamos verlo. Max. Claro, es que aquí también es max height. Muy bien. Aquí no estamos hablando de ancho, estamos hablando de alto. Entonces, ya no vemos el título y ni el contenido, ni el párrafo. Pero quisiera digamos, el logo estuviera en top 0. Entonces vamos a decir header top 0. Guardamos y solamente lo vemos igual, simplemente para comprobar. De hecho aquí es el header content. Header content, guardamos. Y muy bien, está un poco más arriba. De hecho aquí tan solo podría ocultar el texto. Vamos a ver. Header text. Muy bien, entonces quedaría así. El title sí lo dejo, para que luzca al menos el título. Ahora, con esto estamos soportando distintos tamaños de pantalla. Estamos soportando en landscape el tamaño de pantalla. Un tamaño de pantalla en portrait, en tamaño normal. Y el tamaño de nuestro sitio web. El tamaño típico de nuestro sitio web, en un tamaño normal. Entonces, con esto estamos soportando nuestro sitio web en distintos tamaños. Ahora, voy a agregar una clase que no es necesaria, pero la voy a agregar simplemente para que puedan aprender un poco más de otras bibliotecas. Vamos a agregar una biblioteca de animación. Esta biblioteca se llama animate.css. Esta biblioteca no es necesario que sepas mucho acerca de ella. Lo único que es tan solo una página que te permite agregar pequeñas clases que hacen que tu contenido se anime. Por ejemplo, pueda hacer esta animación de rebote,
esta intro apareciendo, el contenido, deslizándose, etcétera. Aquí hay muchos estilos. Para agregarlo es muy simple. Vienes aquí en esta parte donde dice View on GitHub y puedes descargarlo. En este caso yo voy a agregar simplemente una CDN. Copio este enlace de aquí. Voy a mi código de HTML, lo pego debajo de la fuente. De hecho, voy a pegarlo aquí arriba. Voy a escribir un comentario que diga CSS Animates. Bueno, creo que se llama animate.css. Y debajo pego ese enlace. Gracias a esto ahora voy a poder agregar unas cuantas clases. Para animar el contenido que quiero, de hecho por aquí creo que está en la documentación y tal. Vamos a verlo. Claro, para agregar el contenido, la animación que quiero, le coloco una clase animated. Y luego le coloco qué animación o qué tipo de animación me gustaría. Hay muchas como te mostré. Y luego el tiempo de duración. De hecho voy a copiar esto de aquí para que lo veas simplemente. Vamos a ir en cuanto al header content. El header content es el que voy a animar. Vamos a agregarlo. Vamos al landing page. Parece que está cargando algo. Vamos a refrescarlo. Muy bien, esta es la animación. Oh, no luce nada del otro mundo, para ser honesto, pero vamos a agregarle otra. Le había colocado, creo, Flash, creo que le había colocado. Muy bien, Flash, vamos a agregarle esta clase. Flash. Y no vamos a colocarle ningún delay. De hecho, es Flash en minúscula. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Aparece el contenido. Bueno, vamos a hacer lo que aparezca. Vamos a refrescar la página. Y muy bien, esta es la animación que le agrega. Puedes agregarle otros elementos también. Incluso podrías utilizar JavaScript para, dependiendo de una acción, aparezca ese tipo de animación. Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado nuestra página. Pero recuerda que te había comentado que iba a utilizar cómo subirlo a GitHub Pages. Muy bien, entonces aquí lo que voy a hacer es subir mi página a GitHub Pages. Pero primero tengo que tener una cuenta de GitHub. Este no es un curso de GitHub, ya he creado un curso de Git y GitHub hace bastante tiempo. Te lo voy a dejar en la descripción. Pero por ahora, para aquellas personas que ya saben cómo va este servicio, vamos a subir nuestra página aquí. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener una cuenta para subirla. Entonces yo ya tengo una, voy a registrarme o iniciar sesión. Le doy aquí en Sign In, coloco mi usuario y mi contraseña. Y aquí en github.com/fastweb voy a crear un nuevo repositorio, que es en donde voy a subir mi página. Voy a llamarlo Landing Test. Así voy a llamar mi repositorio, voy a escribirlo bien. Landing Test. Creo el repositorio. Esto me da una dirección de GitHub. Pero tengo que inicializar mi proyecto como un proyecto de GitHub. Entonces, tengo que abrir una consola. Voy a abrir Windows más R, CMD. Se abre una consola. Recuerda que mi proyecto está en el escritorio. Entonces voy a decir cd desktop. Una vez ingreso al escritorio, voy a decir cd en mi proyecto que se llama landing tree. Y aquí voy a decir git init. Al dar git init, inicializo un repositorio de Git. Y para comprobar voy a decir git status. Muy bien, este es el repositorio, aquí está todo mi código, voy a decir git add punto y voy a agregar todos estos archivos a mi repositorio. De nuevo digo git status, aquí están todos los archivos nuevamente, ahora están en verde porque ahora está reconociendo que están dentro del repositorio y ahora voy a hacer un commit. Voy a decirle, esto es mi primer proyecto, así es como luce realmente. Voy a decirle first commit. Entonces, ahora tengo mi proyecto. Voy a agregar la dirección que me está proveyendo GitHub. Copio, pego, doy un enter, git status. Bueno, git status ya no porque ya está comiteado, pero vamos a hacer algo como esto. Git push-u origin master. Si no recuerdas todo este comando, está aquí debajo. Simplemente le das un enter. Y en este caso, obviamente tienes que tener Git instalado. Va a abrir una ventana de GitHub para subir el código quizás. O sí, recuerdo que aquí en Windows abre una ventana. Entonces va a abrir una ventana, me va a pedir que me loguee. Y una vez me loguee, pues doy un enter. Como aquí lo ves. De nuevo, el mismo login. Tu usuario de GitHub con tu contraseña. Y con esto lo que hace a continuación es empezar a subir el proyecto. No sé por qué minimizó el browser, yo creo que fue Git. Y empieza a subir el proyecto. En este caso se está demorando un poquito, en realidad es un poco más rápido. Se está demorando porque también está subiendo dos imágenes. Pero ya lo ha hecho, muy bien. No demora prácticamente nada. Refrescamos. Y aquí está el proyecto. Este es el proyecto dentro de GitHub. Esto es solo para guardar el código, por así decirlo. También podrías tener una cuenta para tenerlo privado o podrías subirlo a otro lugar. Pero la ventaja de GitHub Pages es que te provee un servicio para poder tener tu página estática, como lo hemos creado el día de hoy, funcionando. Entonces vamos a ir aquí en Branches y vamos a crear un branch nuevo llamado gh-pages. Damos un enter aquí o das un clic aquí en Create Branch GH Pages.
Y automáticamente tenemos ahora dos branches. Aquí lo puedes ver, dice dos branches. Lo que significa es que en un branch tenemos nuestro código en donde podemos cambiarlo y en el otro branch vamos a tener nuestro código para poder verlo en un servidor. Vamos a probar vamos a seleccionar GHPages y aquí vamos a ir a Settings. En Settings vamos a bajar un poco y tendremos una sección llamada GitHub Pages. Y prácticamente no tenemos que hacer nada. Ya está, creo que configurado con esto. Vamos a dar un clic aquí en esta dirección que nos da. Y así de sencillo tenemos nuestra página en GitHub Pages. Ya está subida en una dirección que nos provee GitHub. Así de simple. Esto ya lo había mostrado en más detalle en otro video llamado GitHub Pages. Pero ahora vamos a tratar de cambiar este dominio. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo utilizo un servicio llamado Namecheap. Namecheap.com. Voy a comprar el dominio, te voy a mostrar el proceso. Les habíamos prometido que iba a utilizar un ejemplo donde les enseñaba a cambiar el dominio y tal. Este es el ejemplo, entonces vamos a Namecheap y vamos a ir en... Bueno, yo ya tengo una cuenta. Vamos a comprar un dominio. ¿Por qué no vamos a comprar un hosting? Porque ya está hosteado. En GitHub él se encarga de hostearlo y esto está prácticamente para siempre. Esto no tiene límite, es gratis. Pero el dominio quizás no quieras tener este dominio de aquí, no quieras tener este dominio github.io porque es muy largo en realidad. Entonces podemos cambiar por un dominio propio. Voy a comprar un dominio justo ahora. Vamos a ir aquí en Domains, Domain Name Search. Bueno, aquí creo que este también buscaba dominios. Vamos a esperar un poco. Muy bien, vamos a buscar un dominio. Voy a buscar un dominio llamado Fast Landing One. Así se va a llamar mi página. Muy bien, entonces aquí tengo una búsqueda de estos dominios. Estos dominios me proveen, por ejemplo, unos cuantos precios. Por ejemplo, fastlanding1.com me provee de $10, fastlanding1.net de $12, etcétera. Aquí hay unos dominios incluso mucho más baratos, prácticamente $1. Voy a comprar uno de estos porque no tengo mucha intención de comprar un .com o un .org, que son bastante costosos, $10. Bueno, relativamente costosos a comparación de estos de aquí. Entonces voy a comprar uno de estos. Voy a comprar un .tech. Por aquí debe haber un .tech. Aquí está. Un fastlanding1.tech. Cuesta $7. Es un buen precio. Vamos a agregar al carrito. Vamos a esperar a que lo agregue aquí al carrito. Aquí está. Me va a costar un total de $7.06. Muy bien, vamos a darle en View Cart. Esto me va a redireccionar a comprar el dominio. Aquí me dice lo que estoy comprando. Fastlanding1.tech por un año. No está en auto renew, me está dando una oferta especial supuestamente. Y pues esto sería todo. Vamos a probarlo entonces. Vamos a darle confirmar orden, así de simple. Y a continuación me va a pedir que o cree una cuenta nueva. Aquí por ejemplo dice crea una cuenta nueva con tu username. Recuerda que tienes que recordar este username. Tu contraseña, creas una contraseña, escribes tu primer nombre, tu apellido. Te recomiendo que coloques tus datos correctos porque en caso te olvides y quieras soporte, pues vas a necesitar darle tus datos a una persona del soporte de Namecheap. Así que esta parte es un poco seria, por así decirlo. Siempre da tus datos correctamente. En mi caso yo ya tengo todo eso, así que voy a simplemente a ingresar a mi cuenta. Voy a ingresar a mi cuenta, que no recuerdo cuál es en realidad. Creo que es esta. Voy a entrar a mi cuenta. Ya estoy dentro de mi cuenta. Yo voy a pagar con PayPal porque es bastante rápido y me evita estar colocando más datos de lo que necesito. Puedes comprar con tu tarjeta de débito o tu tarjeta de crédito, dependiendo de lo que... cualquier tarjeta que tengas. Obviamente Namecheap es un servicio bastante soportado. Yo lo voy a comprar con PayPal. Voy a entrar en PayPal. Y así de rápido me va a pedir una confirmación para comprar el dominio. Vamos a ver, vamos a esperar un ratito que entre. Muy bien, entonces me está pidiendo la confirmación. Me está dando en cuánto me va a costar, etcétera. Entonces simplemente voy a seleccionar en continuar. Me está diciendo $7, le estoy dando a comprar. Y a continuación esto prácticamente de esta manera tan rápida voy a poder tener acceso a la orden. Entonces esto carga de esta manera. Ves aquí que dice Namecheap, me dice estamos procesando tu orden. Y aquí me dice orden confirmada, autorizando pago. Hace una especie de dos procesos. Tan solo tienes que esperar un ratito a que haga toda esta confirmación. Y me dice gracias por tu compra. Tu orden es tal, lo hiciste tal. Y eso sería todo. Vamos a ir a nuestro dashboard.
En el dashboard vas a tener todos los dominios que utilices o que hayas tenido. En tu caso, si es la primera vez que utilizas uno de estos servicios, entonces solo vas a ver uno. Pero voy a ir en Domain List. Antes que cargue todo esto, directamente voy a ir a Domain List. En Domain List van a estar todos mis dominios disponibles, todos los dominios que yo utilizo. En este caso, tan solo voy a ir a domainlanding1.tech, que es el que acabo de comprar. Entonces le doy Manage. Y obviamente, esto de utilizar Namecheap con GitHub también puedes encontrar en la web. Puedes buscar Namecheap GitHub Pages. Y aquí te muestra un tutorial oficial de Namecheap. Esto es una de las razones también por las que me gusta bastante Namecheap, que puedes pedir ayuda, tiene bastante artículos y tal. Y aquí tiene un tutorial de cómo enlazar Namecheap con GitHub Pages. Por ejemplo, aquí te dicen, tienes que entrar a tu repositorio, tienes que crear un nuevo archivo. Este archivo lo vamos a crear llamado CNAME. Pero por ahora vamos a ir en el paso. Aquí está todo el tutorial que te voy a mostrar el día de hoy. Vamos a ir en nuestro dominio. Para ir a nuestro dominio vamos a ir aquí. De hecho, tenemos que ir en donde dice Advanced DNS. Y aquí está lo que queremos hacer. Muy bien. Nosotros tenemos que configurar nuestro fastlanding1.tech, nuestro dominio, para que apunte a GitHub. Vamos a ir de nuevo a GitHub. Vamos a ir en github.com a nuestro repositorio. Fastweb se llamaba landing. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba landing. Bueno, vamos a ver, aquí está. Fastweb landing test se llamaba nuestro repositorio. Landing test. Muy bien, vamos a ir a nuestro repositorio en GitHub Pages. Recuerda que el branch GitHub Pages. Y vamos a ir en Settings. Bajamos un poco. Y aquí hay una sección donde dice Custom Domain. Aquí es donde vamos a colocar el nombre de nuestro dominio, que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Se llama fastlanding1.tech. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo. Antes de darle Save, vamos a configurar algunas cosas. Aquí me dice URL Redirect Record. Esto no lo vamos a modificar. Lo que sí vamos a modificar es este CNAME. Y vamos a agregar aquí unos 4 records. Aquí te lo está dando en la propia página oficial. Te dice, tú necesitas crear 3 records, bueno, son 4 en realidad, para tu dominio. Son estos 4 de aquí. Es decir, tienes que ir aquí y decir Add New Record. A record, el host, le colocas este host, arroba. Y le colocas el IP, el 185.99. No coloques ni espacio ni tal, tan solo así, 185.199.108.153. Le das a guardar, Save Changes. Y bueno, no la debí dar de guardar, tengo que agregar otros 3 más. No importa, le damos nuevamente el botón, le vamos a agregar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que el tercer número va a cambiar. Ya no será 108, sino 109, luego cambiará a 110 y 111. Es decir, este número de aquí tenemos que cambiarlo o agregarlo 3 veces. Son 4 IP distintas. De nuevo, este es 109. Vamos a agregar otro más. Arroba. Este es 110. Otro más. Hasta el 111. Y eso sería todo, prácticamente. Entonces con esto vamos a darle Save All Changes. Están guardando nuestros dominios. Y con esto ahora sí vamos a ir aquí en fastlanding1.tech. Le damos en guardar. Está guardando. Y vamos a tener que ir ahora en landing. Bueno, en nuestro repositorio. En GitHub Pages, obviamente. Vamos a ir a la branch GitHub Pages. Y aquí vamos a tener que crear un archivo llamado CNAME. El archivo que nos está diciendo que la documentación de Namecheap que tenemos que agregar. Y bueno, aquí le agrega. Cuando nosotros estamos, le hemos agregado aquí en GitHub Pages en los settings, le hemos colocado esto de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le hemos colocado este dominio. Él lo que hace es crear un archivo más llamado CNAME. Este CNAME tan solo tiene el nombre de nuestro dominio. Es así como va a funcionar. Ahora, vamos a entrar a este dominio. Vamos a ir desde una pestaña. Vamos a decir http://fastlanding1.tech. Está cargando. Y esto quizás va a tomar unos cuantos segundos. Vamos a ver que todo funcione. Y mientras todo esto funciona, vamos a hacer algo como esto. Vamos a decirle aquí. El www vamos a tener que cambiarlo también. Me dice el CNAME record for www que apunte a tu username.github.io. Vamos a hacerlo también mientras carga todo esto. Vamos a ir aquí. Vamos a ir en GitHub Pages. Vamos a ir en Settings.
Vamos a seleccionar por aquí, por aquí está mi dirección de GitHub Pages, aquí está. fastweb.github.io. Bueno, es fastweb.github.io. Vamos a ir aquí. Y vamos a pegarlo. Esto toma aproximadamente 30 minutos. Vamos a darle en automático. Vamos a seleccionarlo. Y ahora sí, vamos a ir a nuestro fastlanding1.tech. Bueno, vamos a darle aquí. http://www.fastlanding1.tech. Bueno, como esto siempre toma unos cuantos minutos, voy a esperar a que todo esto termine. Y por lo general toma unos cuantos minutos para que pueda redireccionarse. Así que voy a esperar a que esta redirección termine y luego continuamos. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.